gracias al Papa Francisco por acompañarnos. Ahora en nuestro primer bloque, denominado La mirada cristiana de la economía y la sociedad, reflexionaremos sobre qué es necesario revisar del capitalismo, cómo alcanzar el bien común con más equidad e instituciones políticas y económicamente inclusivas. Para presentar a quienes participarán del mismo, el padre Augusto Zampini nos acompañará de manera online. Junto con él va a estar Roberto Basolo y Marina del Poyeto. El padre Augusto, antes de abrazar la vocación religiosa, estudió abogacía en la UCA y formó parte de los equipos, entre otros, del Banco Central de la República Argentina, Baker y McKenzie, entre otros. Se doctoró en teología y ha sido becario de investigación postdoctoral de la Universidad de Cambridge. En el 2018, el Papa Francisco lo nombró experto asesor del Sínodo para la Amazonía. En 2020 fue nombrado secretario adjunto del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral. Roberto Basolo es economista, profesor titular de Política de Empresa del IAE Business School, Universidad Austral. Dirige el programa M en Liderazgo Estratégico y el programa doctoral en Dirección de Empresas del IAE Business School. Investiga sobre temas de estrategia y sus trabajos han sido publicados en publicaciones reconocidas como el Harvard Business Review. En los últimos 15 años ha trabajado en consultoría estratégica con empresas argentinas y del exterior de distintos sectores industriales. Finalmente, Marina del Poyeto es economista de la UBA, magíster en políticas públicas de la Universidad de Itela. Actualmente es directora ejecutiva de la consultora EcoGo. Previamente trabajó en el Banco Central y fue jefa de asesores de la Secretaría de Política Económica del Ministerio de Economía de la Nación. También desempeñó tareas en el INDEC, fue consultora en el BID y de la Comunidad Europea y también de UNICEF. Bienvenidos a todos y muchas gracias por estar hoy aquí presentes. Buenos días, Ajit. Acá son saludos desde Roma y gracias por la invitación. Los felicito también por el título y por la coincidencia con lo que dijo el Papa Francisco, ¿no? De buscar un capitalismo, ¿no?, más social, con una mirada cristiana. Yo quisiera recordar cómo empezamos el siglo XXI, ¿sí?, para tener una mirada también de la realidad. El siglo XXI comienza con una gran crisis financiera, ¿sí?, que afectó a toda la economía, a toda la sociedad, sobre todo a los más pobres, y que hizo de toda nuestra globalización algo más débil, más vulnerable. Pero también empezó con una escalada de la crisis ecológica, tal que los científicos estaban preocupados al principio del siglo XXI y ahora extremadamente preocupados porque estamos llegando a puntos de no retorno y también los que afectan son los más pobres. También en una crisis cultural, de falta de respeto de las culturas, de derechos humanos, de derechos de indígenas, de violencia, y de falta también de unidad política o cohesión política. Fíjense todos los quiebres de los bloques, el problema con el Brexit, problemas con Mercosur, etc. Entonces, todo eso hace que un combo difícil, pero que es producto de un modelo de desarrollo que ha generado inequidad y destrucción ambiental. Y ustedes, yo había preparado unas fotos para mostrar, pero fíjense, en cualquier ciudad grande del mundo, la desigualdad que existe, ¿no?, entre un sector y el otro, y la destrucción ambiental de algunas zonas que afectan sobre todo a los más vulnerables. Y esto se ha exacerbado con el COVID. Entonces, el COVID ha aumentado la crisis social y ha aumentado la indiferencia, la globalización de la indiferencia, los que sufren. Ha aumentado la crisis política, no quisiera ser político en estos tiempos, ¿no? También por eso es muy necesario apoyar, como voy a decir después. Ha aumentado también la crisis económica y de alguna manera la ha puesto en jaque a la economía, por ahí bien, y la crisis ecológica también. Es decir, toda esta mentalidad extractivista, consumista y de desecho, que no es exactamente una mirada cristiana, ha mostrado que no es apta para generar una economía inclusiva y sustentable. Entonces, el COVID, muchos de nosotros lo tomamos, sobre todo de aquí del Vaticano, como una oportunidad para soñar en grande, como habían dicho aquí de Enrique Shaw, ¿no?, para no
frenar las realidades, para soñar en grande y construir una nueva realidad, no recuperar la sociedad que teníamos, que era injusta y desigual y con todos estos problemas, sino a una oportunidad para aprovechar e ir a las causas, como dijo el presidente del Congreso muy bien en la introducción. Y la mirada de la Iglesia sobre todo de la doctrina social de la Iglesia, es un discernimiento que apunta a una cultura del encuentro y apunta a ser, y toda nuestra sociedad debería, la economía incluida, ayudarnos a hacernos prójimos, no son hacernos prójimos del otro, para vivir en una sociedad en paz y próspera. Entonces, toda esta introducción es para decir, ¿y por dónde empezamos? Que esa es la pregunta que uno se puede hacer. Y a mí me gustaría resaltar tres cosas. La economía, la política y la gobernanza. La economía, tenemos algunos, como dice el Papa en Fratelli Tutti, algunos liberalismos que distorsionan la noción y el valor de la libertad. Una libertad totalmente independiente que excluye la dimensión social del ser humano o el bien común. Y también tenemos algunos populismos que distorsionan el valor de lo popular, la noción de pueblo, la noción de comunidad, utilizando a algunos para beneficio propio. Estas dos distorsiones son importantes porque fíjense que son distorsiones de valores, la libertad y la dimensión de pueblo, dos valores fundamentales para la economía y para la política y para una gobernanza que sea inclusiva y que genere paz, ¿no? Entonces, ¿qué significa? ¿Cómo se soluciona esto? Empezando por buenas políticas. El Papa Francisco en Fratelli Tutti habla de la mejor política, pero buenas políticas, antes de la mejor. ¿Por dónde comenzamos a hacer buenas políticas? Bueno, las buenas políticas tienen que ser capaces de reformar instituciones no solo de reformarlas, porque esto es importante, capaz de coordinarlas y dotarlas de mejores prácticas para que superemos los vicios que tenemos, ¿no? Una visión amplia y no cortoplacista, valiente, que capaz de desafiar la dominación de algunos sectores de la economía, honesta y transparente, que luche contra la corrupción, abierta para promover un diálogo y oportunidad de diálogo igual, y también complementaria con la economía. El Papa Francisco en Laudato Si ya lo decía, la economía no puede estar dominada, o sea, la política no puede estar dominada por la economía, pero tiene que haber una buena relación. Para hacer posible el desarrollo de una comunidad mundial de fraternidad, de pueblos y naciones que puedan vivir en paz, hace falta no solo promover el bien común, pero sino también políticas que promueven el bien común, pero sino también imperiosamente hace falta el diálogo entre la política y la economía, que coloquen decididamente al servicio de la vida y de la vida humana. Y una buena economía, yo quiero recordar lo que decía Benedicto XVI, él invitó a eliminar las causas estructurales de las disfunciones de la economía mundial y corregir los modelos de crecimiento que son incapaces de garantizar el respeto al medio ambiente y la dignidad humana. Y Francisco toma de eso y hace una invitación a buscar otros modelos de entender la economía del progreso. Promover una economía que favorezca la diversidad productiva y la creatividad. La creatividad empresarial, sobre todo. Una economía capaz de desarrollar en modo real y concreto una economía más circular y de largo plazo, más atenta a principios éticos, en busca de un justo balance entre la globalización y la localización, ¿no? Que la globalización y la localización también necesitan unirse, porque si no, uno puede abstraerse mucho en la globalización, o puede un folclore que nos atrapa y no nos deja ser creativos en la localización, el justo balance. Y una economía, por supuesto, que incorpore el valor del trabajo, que no es una mera compensación de una labor, ni mucho menos un gasto. El trabajo es algo que está en nuestro ADN. Y el objetivo de crear más puestos de trabajo, sobre todo en la cuarta revolución industrial, donde necesariamente hay cosas que van a ser robotizadas y vamos a tener que ser creativos en cómo generemos más trabajo, y más trabajo no solo para un interés particular, sino más trabajo para la comunidad. Entonces conecto con lo último, que es
La buena economía, hay que recordar, que está hecha por buenos también empresarios. Y la actividad empresarial es una noble vocación orientada a producir riqueza, contribuir al desarrollo de la comunidad y a la creación de puestos de trabajo. Y esto es parte ineludible de contribuir al bien común. Fíjense, qué interesante recordar que la Iglesia tiene esa mirada. Buenas políticas, buena economía, y eso permitiría una buena gobernanza, que significa un cambio institucional. Porque no todo, nosotros tenemos que cambiar, conversión, pero si no cambia también las instituciones, es muy difícil llegar a algo distinto y nuevo post-COVID. Y esto se logra con un diálogo, que el diálogo no es, lo dice, el Papa lo explica muy bien en Fratelli Tutti, no es solo un intercambio de opiniones, ni monólogos oportunistas en redes, sino conversaciones heroicas. Los héroes del mañana son los que dialogan. Y es difícil dialogar, porque dialogar significa aceptarlo el otro, dejarlo uno y construir algo nuevo. Pero estos son los héroes del mañana, que toman la interdisciplinaridad también del diálogo necesario de hoy, y que no se quedan solamente con lo que dicen los medios masivos, y que fomentan una cultura del encuentro, porque la vida es el arte del encuentro, y que complementan las culturas que se iluminan unos a otros. Entonces, todo esto hace que, y termino con esto, que se me está acabando el tiempo, ¿cómo estamos nosotros tratando de aportar nuestro pequeño granito de arena desde el Vaticano hacia toda la economía mundial? Uno es apostar en el futuro, en la justicia intergeneracional. Invertir, como dice Francisco, invertir en los que pueden generar una economía distinta, que son los jóvenes. Y entonces hay un gran movimiento que se llama Economía de Francesco, con más de 3.000 jóvenes de todas las actividades económicas que se pueden imaginar en todo el mundo, pero que están generando la economía del mañana, ya la están generando, pero ahora están generando una red para hacerlo con una mirada cristiana. A los que no lo conocen, si son jóvenes menos de 35 años, anótense. Pero eso no significa que tenemos que hacer cosas ahora. Eso es la esperanza, pero la esperanza es válida si empezamos hoy. Entonces también hace falta apoyar a los líderes que pueden promover un cambio hoy. Y esto es importante porque siempre criticamos y criticamos a todo el mundo, pero tenemos que apoyar a los líderes que pueden producir un cambio. ¿Para qué? Termino con lo de Mariana Mazzucato, que visitó hace poco Argentina, es una economista que nos ayuda, de UCL. Ella dice que hay que trascender las falsas dicotomías entre burocracias estatales inoperantes y empresariados egoístas, que son el demonio, ¿no? Que el nuevo modelo económico es un verdadero blend entre lo público y lo privado, y que el COVID demostró esto. Porque el COVID ahora todos necesitan del Estado para salir, pero también el Estado necesita de la actividad privada para salir. Entonces esto que muchos venían apuntando antes quedó demostrado. Y el capitalismo, Mariana Mazzucato tiene un libro que se llama Mission Economy, a Moonshot Guide to Changing Capitalism. Es decir, como hay que mandar un cohete a la luna para cambiar el capitalismo, porque hay que tener una nueva visión que integre la política, la economía y esta dimensión institucional de gobernanza, que pueda promover el bien común y la inclusión. Porque el capitalismo en sí mismo no genera ni inclusión, ni bien común, ni sustentabilidad. Con lo cual, si no logramos hacerlo nosotros, generador o contribuidor para eso, tarde o temprano va a dejar de existir. Entonces quiero terminar con esta frase también muy buena que dijo el Papa. Invertir en el bien común no solo es invertir con dinero, sino también es invertir en generaciones e invertir en tiempo de diálogo y en tiempo de encuentro, que quizás puede traernos la economía del mañana. Gracias. Voy a hacer una pregunta para Roberto, así nos puedes contar un poquito tu visión. ¿Es viable un modelo de país sin capitalismo? No. Lo que hemos visto de todas las experiencias del siglo XX, XIX, es que no hemos descubierto ningún sistema que pueda sustituir alguna forma de capitalismo. Por supuesto que hablar de capitalismo es sumamente injusto, porque el capitalismo hay muchos capitalismos. En general, hasta China, lo último que hemos visto
de los últimos 40 años, necesita moverse hacia las aperturas después de Tiananmen y darle mucho espacio a sus empresas. Sin capitalismo, hoy el mundo no conoce un sistema de desarrollo. Bien. Y pregunto también, Marina, ¿cómo hacemos para revertir el crecimiento sostenido de la pobreza? Un poco provocativamente estoy diciendo que la única política de Estado que hubo en la Argentina fue el aumento de la pobreza. Cuando uno mira las estadísticas de pobreza, en los 70 rondaba la zona del 5%, hoy estás arriba del 40%. Hay cambios en la canasta, hay estrategias, si querés, que tienen que ver con el negro de la economía, que de alguna forma hace que esas estadísticas estén sobredimensionadas en las comparaciones internacionales, pero en cualquier caso, claramente lo que tenés es un modelo de crecimiento o de crecimiento muchísimo más bajo que el resto, digamos, de las economías, con un ciclo, o sea, hicimos exactamente lo opuesto a lo que hizo el mundo, o lo que nos enseñan en la facultad, que es maximizar la tendencia y minimizar el ciclo. Nosotros tenemos los ciclos más pronunciados, estamos en el ranking de las recesiones globales y tenemos una tendencia extraordinariamente mediocre. Sin crecimiento vos no vas a revertir la pobreza, no va a haber inclusión sin crecimiento. Ahora, no va a haber crecimiento sin ahorro que se dedique a la economía local. Y el ahorro para destinarse a la economía local en todas partes se canaliza a través del sistema financiero. O sea, sin ahorro, sin una moneda en la cual uno puede ahorrar, sin mecanismos de alocación de ese ahorro a la inversión, vas a estar condenado a un crecimiento mediocre que no te va a sacar de la pobreza. Y por otro lado, lo que creo es que sin cambios en las reglas del juego, fundamentalmente en lo que tiene que ver con el régimen laboral, el régimen tributario, y te diría asociado a eso lo que es el régimen previsional, que te explica casi 12 puntos de los 40 de gastos a PIB, o sea, sin una discusión sobre el contrato social o cómo se conforma ese contrato social, tampoco lo vas a lograr. Y ahí el punto fundamental es que hoy tenés de los 20 millones de personas que conforman la población económicamente activa, solamente 9 que aportan, de los cuales 6 son privados y 3 son empleados públicos. Con ese esquema que tenés, la verdad es que tenés un mercado laboral muy ineficiente y del otro lado lo que tenés es una oferta de trabajo, cantidad de gente que trabaja, digamos, en función de un sistema educativo universal, pero que no tiene las condiciones para generar la oferta de trabajo. Entonces, digo, paradójicamente vas a llegar a una situación de desempleo que todavía es alto, pero con restricciones de oferta en determinados sectores dinámicos que quieren contratar empleo. O sea, si no tenés una disrupción fuerte en el esquema de política, los crecimientos que vos podés llegar a tener en la salida del ciclo van a ser muy cortos y no te van a cambiar. No. Sí, permitime volver al punto anterior. Volviendo a esta primera instancia de diagnóstico, es absolutamente imposible imaginar una nación próspera y justa, sin la existencia de un sector empresarial vigoroso y dinámico. Argentina no es próspera, no es justa, no tiene un sector empresarial vigoroso y dinámico. Argentina no es próspera. Marina recién nos decía, cuando nosotros miramos los últimos 40 años, el producto por habitante del país prácticamente ha permanecido el mismo. O sea, poquito más, poquito menos. Hace 40 años que nosotros no crecemos, mientras que miramos un montón de países de la región y en el mismo periodo duplicaron su producto por habitante. Marina nos decía, que en ese mismo lapso nosotros teníamos una pobreza e indigencia del 5-7% a mediados de los 70, hoy estamos arriba del 40-45%, vamos a ver en qué nivel nos deja la pospandemia, mientras que muchos países de la región en el mismo lapso la bajaron a la mitad o menos. Y Argentina no tiene un sector empresarial vigoroso y dinámico. Cuando nosotros miramos la cantidad de empresas cada 1000 habitantes, estamos bien abajo de la tabla en el mundo.
Uruguay tiene un 60% más de empresas por habitantes, Brasil un 60-70% más, Uruguay nos duplica, Chile casi nos triplica en empresas por habitante. La tasa emprendedora, Argentina está en mínimos históricos de que hay registro. ¿Esto qué quiere decir? Que Argentina está muerta. No tengo emprendedores que emprendan. En los últimos 3 años estamos en pisos históricos. Entonces, volviendo a tu pregunta y a tu pregunta de capitalismo, ¿qué es básicamente lo que nos está sucediendo? En Argentina hoy, y por eso hay que tener muchísimo cuidado cuando hacemos y cuando comparamos con el mundo, el derecho de propiedad sobre los medios de producción está formalmente abolido. Pero eso no es verdad. El artículo 17 de la Constitución está en vigencia. Sí, es verdad. El artículo de la Constitución está en vigencia. Sin embargo, en un proceso gradual, pero bastante anárquico, en los últimos 20, 30, 40 años, cada repartición nacional, provincial y municipal fue agregando impuestos, hasta llegar a una situación que, cuando sumamos la presión impositiva teórica sobre una empresa promedio para hacer negocios en blanco en Argentina, nos encontramos con la situación en que hay que poner plata. Es decir, esta situación que es solo comparable con algunos países de África, indica que para estar cubriendo todas las normas que nos van a pedir impositivas, el Estado nacional, provincial y municipal, se va a ir toda la ganancia y hay que poner plata. Y esto no es un tema ideológico, esto es lo interesante. Miramos China, miramos Rusia, presión impositiva sobre las empresas es la mitad que en Argentina. Miramos los maravillosos países del norte de Europa, Finlandia, Suecia, Noruega, presión impositiva sobre las empresas, 30%, 27%, 35%, un tercio de lo que hay en Argentina. Entonces, volviendo y tomando tu pregunta de capitalismo, me parece que es una pregunta muy general. Me parece que lo que necesitamos volver es Argentina. Argentina hace muchísimo tiempo que dejó de ser capitalista. Y es que no encaja en ninguno de los rangos de capitalismo que se ven en el mundo. Ni el capitalismo a la china, ni el capitalismo a la rusa, ni el capitalismo a la noruega, ni el capitalismo a la finlandesa. Y para cerrar este punto, lo que no es humano no es cristiano. Y lo que no es verdaderamente cristiano no es verdaderamente humano. Cuando nosotros miramos la fe cristiana, Génesis 1:28, Dios nos pone en esta tierra para ser empresarios. El mandato divino que aparece en uno de esos textos descritos de Enrique Yo, muy bien puesto, es id y co-cread, id y transformad. El mensaje cristiano es un mensaje alegre, tremendamente positivo. Nos identificamos con Dios en esa actitud creadora. En Argentina, legalmente, hemos abolido la tarea empresarial. La hemos hecho formalmente. Ese diseño que nos obliga como empresarios, a la gran mayoría, a navegar un pie en la formalidad, porque si no, no habría ninguna empresa, prácticamente no habría ninguna, va contra el primer mandato del Génesis, ese mandato creador, y aparte, lo que no es humano no es cristiano, lo que no es cristiano no es humano, esa obligación de que las empresas prácticamente tengan que tener un pie en la informalidad, es una máquina generadora de pobreza. Porque si yo por diseño de construcción de valor en un país, ese valor no se puede construir legalmente, necesito la informalidad en el proceso de construcción, estoy creando gente desprotegida de arranque, porque es gente que no va a estar protegida por la ley laboral, es gente que va a estar fuera de los sistemas de salud. O sea, no sorprende ese primer comentario que hizo Marina, somos una máquina de generar pobreza, pero sí exactamente es lo que hemos hecho. Los países responden a los diseños, nosotros respondemos perfectamente. Estamos diseñados para generar pobreza, estamos diseñados para no generar valor. Estamos diseñados para el fracaso y lo estamos logrando. Gracias. Marina, ¿nos puedes contar un poquito más sobre las variables
que vos considerás importantes como para llevar adelante este desarrollo? Sí, a ver, vuelvo un poco con lo que decía recién Rodolfo. A ver, lo primero es este círculo perverso entre informalidad y presión impositiva. Cuando uno mira la comparación estadística con los países de la OCDE, la presión impositiva efectiva en Argentina, o sea, cuánto recauda en relación al producto, está parecido al promedio. Te diría que por debajo de los países nórdicos, en línea con el promedio, en la zona de 30 puntos del producto. Argentina, históricamente, hasta principios de los 2000, tenía una presión impositiva en la zona de 19, 20 puntos del producto. Y no te alcanzaba y tenías déficit. Como tenías déficit, financiabas ese agujero fiscal fundamentalmente con emisión monetaria. Esa emisión monetaria te generaba un nivel de inflación alto, en un mundo con inflación alta, con lo cual Argentina no se diferenciaba significativamente del resto de la región, en la medida en que en algunos momentos tuviste acceso al crédito, con lo cual te financiaste con crédito y lograste bajar la inflación como en los 90, pero aún con el aumento en la productividad que vos tuviste durante la convertibilidad, generaste ese aumento en la productividad, te generó un aumento fuerte en el desempleo, te generó un aumento en el número de pobres, en realidad no tanto cuando los miden por ingreso, pero te generó un aumento, digamos, si querés, en las inequidades, en términos... y hay claramente una contradicción entre un aumento en la productividad y un aumento, una mejora inmediata en las condiciones sociales. O sea, de corto plazo el aumento en la productividad es difícil de plantearlo sin un aumento en el desempleo. Y es difícil plantear una baja de impuestos sin un aumento en el déficit, a menos que tengas un cambio agresivo en lo que es la administración tributaria, que haga que todos paguen. Pero ahora, ¿quién empieza? ¿Cómo empezás? ¿Qué haces? Primero bajás impuestos y apostás a que todos paguen. Primero haces que todos paguen y terminás fundiendo a todos porque no tenés forma. Entonces, lo que digo es, hay un tema de seteo en la economía argentina, te diría que en el mundo en general, pero en la economía argentina en particular, que tiene que ver con un contrato social que está, si querés, pervertido. Argentina construyó una economía de bienestar antes de desarrollarse. Y esa construcción de esa economía de bienestar nunca logró ser financiada con recursos. Y cuando logramos generar recursos adicionales, porque tenemos suerte y la soja vale $600 y de golpe tenemos esos recursos adicionales, lo que hacemos es traccionamos el gasto para arriba y volvemos a generar déficit. O sea, de nuevo, hay un tema de seteo en la forma en la cual trabajamos. Pasamos de tener, digamos, si querés, una economía de bienestar que no se terminó desarrollando, digamos, con educación universal, salud universal, pero que claramente, digamos, fue deteriorándose en calidad, con lo cual tenés un gasto público alto y no tenés las prestaciones del Estado, con lo cual, de nuevo, te genera ese aumento en la informalidad que estás viendo, no solamente por supervivencia, sino también por una cuestión, digamos, de salir corriendo, digamos, o de escaparse, digamos, del Estado que te está corriendo. A ver, yo lo que digo es, la presión impositiva, los impuestos son una excepción al derecho de propiedad. El derecho de propiedad, diría, en la mayor parte del mundo, o muchas veces, eso no es una frase mía, es una frase de García Hamilton que a mí me gusta mucho, se originó inicialmente en procesos de acumulación originaria muchas veces injustos. Ahora, en algún momento los países se ponen de acuerdo, establecen las reglas y van para adelante. En Argentina lo que tenemos es un proceso de acumulación originaria por gobierno. Entonces lo que digo es, yo no sé bien cómo ordenás esto. Lo que me queda claro es que cuando las preguntas son parciales y uno no tiene en cuenta el todo, y uno solamente mira el tema impositivo, uno mira el empresario, uno mira... En el fondo, digamos, hay un ecosistema donde todos estamos iterando, estamos todos de acuerdo con que hay que hacer algún ajuste y hay que poner a la economía en crecimiento. Si vos haces una encuesta y preguntás si estamos todos de acuerdo en bajar la pobreza, te diría que vas a conseguir unanimidad. Ahora, lo que no estamos todos de acuerdo es quién tira la primera piedra, ¿no? Digamos, todo el mundo está de acuerdo con que hay que hacer el ajuste y todo el mundo está de acuerdo con que el ajuste lo tiene que hacer el otro.
y lo que digo es, el ecosistema está encruzado. Cuando vos hablas de empresariados y vos mirás, por ejemplo, lo que es la dinámica de los precios relativos de este año, que es un cambio también, si querés, en los derechos de propiedad, porque si en una economía con una inflación del 50%, un precio se mantiene congelado, claramente estás deteriorando ese balance y en algún momento estás gestando un cambio en la propiedad. Y viceversa, si un precio sube el doble que el promedio, claramente ese balance lo estás abultando. Entonces, lo que digo es, en una economía donde la inflación se ubicó en la zona del 50% por año, en parte generada por esta estructura tributaria que te genera, digamos, estos mecanismos perversos, que te genera que tengas déficit, que financies el déficit, o con emisión monetaria o con deuda, y las dos terminan mal. De nuevo, no porque la deuda sea mala per se. O sea, yo insisto en que el sistema financiero requiere regulación a nivel global. Digamos, la crisis financiera del 2008 tuvo que ver en gran medida con la falta de regulación, pero pensar en que el sistema financiero no es el mecanismo. El sistema financiero, hablo de bancos y hablo de ¿no? Digamos, la emisión de deuda y la emisión, digamos, de acciones, y la posibilidad de transar esa deuda y esas acciones, y que una persona que no es empresaria pueda participar del capital de una compañía o pueda participar, digamos, del endeudamiento de esa compañía y de alguna forma. Entonces, lo que digo es, en la medida que vos no tengas eso, la verdad es que es muy difícil pensar en un desarrollo. Argentina tiene el equivalente a 5 sistemas financieros en el exterior. Y la fuga de capitales, que es la contracara de eso, en alguna medida tiene que ver con la falta de una moneda, que tiene que ver con el desequilibrio fiscal no financiado con impuestos y con una estructura tributaria que es, si querés, confiscatoria y que obliga a que más o menos todos terminen jugando en algún grado en la informalidad, y de alguna forma esa informalidad termina filtrándose al seteo de precios de la economía, que hace que la misma canasta comprada en un supermercado del barrio norte se pueda conseguir prácticamente a la mitad comprada en un comercio del conurbano bonaerense. Entonces, lo que digo es, en algún momento la discusión hay que darla completa, y en algún momento, para poder avanzar en solucionar esos problemas, vas a requerir algún grado de acuerdo social, contrato social, como lo quieras llamar, que no tengo la menor idea de cómo se gesta. Augusto, no sé si nos estás escuchando, por ahí si querés comentarnos sobre el contexto del que estamos hablando. Gracias. Sí, los escucho con atención. Se mencionó la palabra visión integral, y sí, es cierto eso. Tal es así que la mirada de desarrollo de la Iglesia se llama desarrollo humano integral. Pero también se mencionó el tema de desarrollo y mirada cristiana. Para los cristianos, el desarrollo no es solamente material. Por supuesto que lo es, pero no es solamente material. Y siempre vamos a impulsar por una medición de desarrollo, sea público o privado, que incluya, pero que trascienda lo meramente material o el retorno, ¿no? O en macroeconomía, ¿no? Se dice, bueno, el ingreso per cápita, pero hay otros elementos también, más humanos. En el fondo somos seres humanos y tenemos muchas variantes y que participan también en la dimensión económica y que necesitan ser medidas. Eso es importante. Y otra palabra que mencionó Marina, que es la que me gusta siempre decir, la compañía. Por ahí yo traigo todo esto, por eso es un abstracto, pero les puede servir más a ustedes que saben mucho más de la coyuntura que yo. Compañía, la palabra compañía viene de cum panis, de compartir el pan, ¿no? Y fíjense, y eso implica compartir cómo se hace el pan y compartir el alimento y compartir hasta las obras, si es que sobran, ¿no? Y es interesante porque esta noción del empresariado como creatividad, generador de empleos y de economía, pero también de compañías, ¿no? Y necesariamente, según mi visión cristiana, tendremos que meter un poquito más también en la dimensión humana, de compartir, de hacernos prójimos, solidaridad. Sí, con una mirada integral, eso sí lo comparto.
Pero el desarrollo no puede limitarse solamente al desarrollo material. Ahora, es verdad, si las estadísticas dicen que no crecimos ni materialmente, ni en educación, ni en salud, ni en otras cosas, bueno, eso sí. Entonces ahí sí hay que cuestionar el modelo. Pero siempre es importante para nosotros en este momento, sobre todo en el momento de pandemia, cuestionar las raíces. Este es el momento, único en la historia quizás, para cuestionar y para recuperar el discernimiento sobre las raíces de las disfunciones económicas, que son muchas, algunos las han mencionado muy bien, pero también hay otras, ¿no? Pero este es el momento de hacerlo, y porque si no cada uno tira para su molino, y entonces no podemos salir nunca, porque es un tema estructural. Y no es solo Argentina, no es solo Argentina. Nosotros tenemos la gracia de trabajar con muchos países del mundo. En este momento estamos viviendo una crisis profunda a nivel mundial, sobre todo por la transición económica, la transición sustentable, que no es nada fácil para los países, sobre todo de bajo y medio ingreso, ¿no? Y porque necesitan financiación para la transición. Entonces, lo digo como para también tener este combo de globalización y localización, no sé si ayuda. Sí, gracias. Roberto, vos que haces investigaciones y estás trabajando mucho con números, hablamos de medir, ¿qué es lo que considerás también clave para sumar? Sí, quiero aprovechar algo de lo que dijo el padre Augusto con lo que dijo Marina. Cuando uno hace un ejercicio de planeamiento, el gran desafío es encontrar las prioridades. En cualquier sistema social, se trate de una organización, se trate de un país, se trate de una región, las demandas son infinitas. Entonces, el padre Augusto dice, hay que tener una visión integral, no es solo desarrollo material, y suscribo absolutamente. Marina dice, claramente no hay un solo problema, es un conjunto de problemas. Y también suscribo plenamente. Tomando estos dos puntos, cuando traigo el problema de la creación de valor desde el empresario en Argentina, y sabiendo que el PBI per cápita no es lo único, cuando empiezo a ver que estoy estancado, que genero pobreza y que no tengo empresas y que no tengo actividad emprendedora, ese combo, y damos las magnitudes, ese combo me dice de que si tengo que elegir 4 o 5 prioridades hoy, una va a ser revitalizar el sector empresarial. O sea, no tengo duda de que si nosotros no le volvemos a poner motores a la economía argentina, no salimos más. Y esa revitalización, tampoco tengo dudas, y perdón que suene algo muy chiquito y aburrido y poco glamuroso, significará rediseñar el sistema impositivo. Y no soy tributarista ni mucho menos, pero es absolutamente imposible hacer negocios en un país donde uno no puede ganar plata directamente, donde tiene que pasarse prácticamente todos los días de la semana, si es una pyme, pagando un impuesto. Hace unos días salió algo que era tragicómico, donde salieron en Córdoba y te explicaban todos los impuestos que pagabas todos los días. Es decir, Argentina, dentro de todo el motor de desincentivos, tiene la solución en su empresariado. Y esa es la prioridad una, y es la prioridad humana y es la prioridad cristiana. Buenísimo. Para ir cerrando, no sé si por ahí, Marina, querés darnos algunas conclusiones. Sí, a ver, yo me gustaría hablar 2 minutos del mundo y después bajar a la Argentina, porque nosotros tenemos nuestra propia idiosincrasia, pero en el mundo también pasan cosas. La primera es, la globalización fue un fenómeno que existió, que generó una mejora agresiva en la distribución del ingreso, mejora, dije, a nivel global, con 2 diferencias enormes. La mejora estuvo concentrada en Asia, donde vos en China, digamos, a partir de ese modelo de crecimiento, año a año sacaba una Argentina entera del campo y la mandaba a la ciudad, y el resto de los países satélites con China, y tenías un empeoramiento en la distribución del ingreso en todas las economías de bienestar europeas e incluso en Estados Unidos,
como contracara de dos factores. Uno es la globalización y la regionalización de actividades productivas enteras trasladadas a Asia, y la segunda fue la tecnificación. Y ese proceso duró muchos años, diría que yo le pondría una fecha en el año 95, cuando se hablaba de la... ¿no? En ese momento, digo, se hablaba de bajar costos, o sea, el objetivo era bajar costos y mejorar, digamos, y ese objetivo de bajar costos funcionó enormemente. El mundo, en general, transitó en una muy baja inflación. La inflación americana promedio está en la zona del 2% mensual. Cuando uno mira esa composición de la inflación, uno lo que ve son los bienes se abarataron significativamente, cada vez eran más baratos, los servicios eran cada vez más caros, en promedio subiendo. ¿No? Digo, esa fue la estructura. En esa estructura vos lo que tuviste fue que el empleo no traccionó, el salario creció sistemáticamente por debajo de la productividad y la ganancia financiera que tuviste en ese mundo, con ese formato de crecimiento, te generó una concentración de ingresos de cuando vos ves en la economía americana, digamos, la parte que se lleva el 10% más rico o el 1% más, digamos, más rico, digamos, te genera niveles que decís, acá va a haber un problema. Y en Europa te pasa lo mismo, en el mundo desarrollado pasó lo mismo. Y los problemas aparecieron porque la gobernabilidad asociada a esa concentración de ingresos en democracias liberales, donde todos tienen un voto, te generó fenómenos que en Estados Unidos fueron Trump, en Europa fue el Brexit, en Italia, en los países de la cortina de hierro. O sea, empezaste a tener una situación donde la gobernabilidad estaba puesta a prueba. Trump intentó cambiar eso, cerrando la economía y subiendo aranceles. Cada vez que Trump subía aranceles, China producía más barato y entonces los precios no subían. Ese formato que tuviste durante toda la gestión de Trump fue interesante porque en ese momento el mundo peleaba por los mercados. La pelea global era por los mercados, no era por los productos. La pandemia generó algo inédito, o sea, a partir de la pandemia nos empezamos a pelear por los productos. Inicialmente faltaba alcohol en gel, faltaban respiradores, faltaban barbijos, faltaban test y ahora faltan vacunas. El mundo sabe producir, o sea, el mundo empieza a producir rápidamente a la demanda, no inmediatamente, pero tenés un cambio estructural. La pandemia generó además una reacción inédita del mundo desarrollado, sobre todo en Estados Unidos, frente a una sociedad totalmente dividida al medio, porque Biden gana casi por un voto, para decirlo, digamos, literalmente, y lo que tuviste ahí fue un paquete fiscal inédito, 15 puntos de déficit fiscal este año, 10 puntos de paquete más 10 puntos de paquete de infraestructura. En Europa los números parecen chiquitos frente a los de Estados Unidos, pero son gigantes. Cuando uno mira lo que van a tener los países de la cortina de hierro, son realmente muy significativos. La política monetaria no, es lo mismo que nos pasaba acá durante el gobierno anterior, donde hubo una frase de un consultor que decía que estaban prendiendo el aire acondicionado y la calefacción en simultáneo, cuando uno hablaba del Banco Central y Hacienda. Bueno, en el mundo está pasando lo mismo. Es tan gracioso que hasta Yellen, que había sido la presidenta de la Fed anterior, cuando hoy secretaria del Tesoro, dice, bueno, en algún momento la Reserva Federal va a tener que hacer algo, pero mientras tanto estás inyectando. O sea, el mundo desarrollado rompió la restricción presupuestaria, ¿sí? Claro. Y está yendo a una situación, digamos, de crecimiento agresivo, donde la dinámica de deflación de los precios de los bienes coyunturalmente se está dando vuelta. Hoy faltan bienes. Anécdota, me decían amigos en Estados Unidos, dice, fui a comprar madera y pintura y me mandaron a la lista de espera, me dice, parecía la Argentina. Entonces lo que digo es, no va a ser la Argentina, es una cosa distinta, ellos tienen moneda de reserva. Nosotros no tenemos moneda de reserva. Entonces la capacidad que tenemos nosotros para poder aplicar políticas expansivas es ciertamente bien distinta. En algún momento tenemos que empezar a sentar las bases. Yo creo que hablar solamente de bajar impuestos sin resolver el resto, lo único que te va a generar es un problema hiperinflacionario, digamos. Pero, de nuevo, no vas a generar un aumento en el crecimiento inmediato porque bajes impuestos, sino generás un cambio en el ecosistema productivo que te permita, digamos, hoy la principal ventaja competitiva que tiene la Argentina es haber destruido los salarios. Genial. Bueno, muchísimas gracias a los tres. Es importantísimo entender el contexto en el que vivimos para poder saber a dónde vamos.